¿Qué me parece? Vamos a ver. Pues ahí tenés, ahí abajo. ¿Quieres ponerlo ahora? Si no, pues esperar después. No, acá veo, se ve así. Ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? Creo que María es la única conectada, ¿no? Pregunta si te escuchan bien. ¿Me escuchan? Yo lo tengo silenciado para que... Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Mm, Sí, se escucha. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, esperamos un ratito más a ver si viene, se conecta alguien más y si no arrancamos. dale. Ujú. Entonces, más.
Bueno, esperamos 2 minutitos más y arrancamos. ¿Parece? Ay, quiero responder. Bueno, empezamos. Bueno, ahí me escuchan bien. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Lucía Cornet, infectóloga del sanatorio, y la charla de hoy va a ser de hepatitis B y C. Empezamos con algunos datos epidemiológicos. Se sabe que en el mundo hay 248 millones de personas con diagnóstico de hepatitis B crónica, y de estas el 15 al 25% van a fallecer por cirrosis o hepatocarcinoma. En América, con datos del 2019, sabemos que hay 3,9 millones de personas infectadas por virus B y 7,2 millones de personas infectadas por el virus C. En Argentina la tasa de incidencia es baja, es de 1 cada 100.000 habitantes para B y de 1,19 cada 100.000 habitantes para C. Y si bien es una tasa de incidencia baja, es una infección que es una amenaza para el sistema de salud por su alta transmisibilidad y el riesgo que tiene de desarrollar cirrosis, hepatocarcinoma e insuficiencia hepática. Con datos del 2018 sabemos que de C fallecieron 72 pacientes por semana y de B hubo 16 muertes por semana. Ahí está. El 75% de las muertes por hepatitis virales en el 2020 fueron a causa de los virus B y C. De todas las muertes por el virus B, la mayoría son de presentación aguda, o sea, con insuficiencia hepática aguda. En cambio, de C se debieron a las formas crónicas asociadas al desarrollo de cirrosis o enfermedad hepática avanzada. La tasa de mortalidad de B es baja, de 0,05 cada 100.000 habitantes, y la de C es bastante mayor, de 2,8 a 5 veces más. El virus B es la principal indicación de trasplante hepático por falla hepática fulminante asociada a hepatitis virales en Argentina, y la hepatitis B crónica es la causa más frecuente de hepatocarcinoma a nivel mundial. Ya hablando más que nada sobre hepatitis B, sabemos que es una infección que predomina en hombres en un rango etario de 20 a 59 años de edad. En los últimos 10 años en Argentina la tasa de notificación en los niños y adultos jóvenes fue cercana a 0, y eso es debido a la implementación de la vacuna obligatoria para los recién nacidos a partir del año 2000. Solo el 60% de las personas que cursan una infección crónica están diagnosticadas. La hepatitis B, como dijimos antes, es una de las causas más importantes de trasplante hepático por falla hepática fulminante, corresponde al 10% de los trasplantes hepáticos, y el 1,7% de los trasplantes son secundarios a cirrosis o hepatocarcinoma. Un poco más de la epidemiología de hepatitis B. Argentina es un país de baja prevalencia para hepatitis B, tiene una prevalencia del 2%, eso se estima por la positividad del antígeno S en los donantes de sangre. Los lugares de mayores prevalencia tienen una prevalencia mayor al 8% y corresponden más que nada a la África subsahariana, regiones de Asia y
algunas regiones de América Central también. Entonces, bueno, recordando un poco cómo era el virus de la hepatitis B, es un virus ADN hepatotrópico que pertenece a la familia Epandaviridae. Está compuesto por una envoltura externa y en esa envoltura externa vamos a encontrar el antígeno de superficie. Esta envoltura no se ve, perdón. Está, cubre a una envoltura interna que es el core, y este core es el que encapsula lo que es el ADN y la enzima polimerasa. En el core vamos a encontrar el antígeno E y el antígeno del core. Y el ADN del virus hepatitis B es un ADN que está en doble cadena y en parte es incompleto. Y es este ADN el que, una vez que ingresa dentro de la célula, infecta al hepatocito, se va a transformar en un ADN circular, completo y covalente, y este ADN es el que va a dar origen después al ARN pregenómico, que es a partir de la estructura en la cual a partir de ahí se van a transformar, a generar nuevos viriones, digamos. Este ARN pregenómico puede tanto formar nuevos viriones como también formar más ADN o integrarse dentro del ADN del hepatocito. Entonces, esta integración al ADN del huésped es la causa en algún punto de la infección, que la infección pueda hacerse crónica y también que tenga pocas respuestas a los antivirales, ya que los análogos de nucleósidos, que es el tratamiento de la hepatitis B, no tienen acción sobre este ADN que está integrado a la célula del huésped. La patogenia de la hepatitis B es el reflejo de una compleja interacción virus-hospedador, no va a ser el efecto citopático del virus el que va a generar el daño hepático, sino la respuesta inflamatoria del huésped ante este virus. ¿Y por qué es que se puede hacer una infección crónica? Bueno, el virus tiene muchos mecanismos de evasión viral a la respuesta inmune innata, tanto generando proteínas virales que bloquean la acción de la inmunidad innata o disminuyen la expresión de citoquinas. Induce también un estado de tolerancia, por esto que decíamos de que también está integrado al ADN. Y los pacientes que evolucionan a una hepatitis B crónica en general tienen una respuesta inmune adaptativa disfuncional, más de un perfil TH17 que de un perfil TH1. El perfil TH1 es el perfil, digamos, que generaría anticuerpos neutralizantes y esos pacientes son los que habitualmente se curan. En cambio, los pacientes que generan una infección crónica tienen una respuesta inmune adaptativa de perfil TH17 en el cual se genera más inflamación y por ende cronicidad. ¿Y cómo se transmite el virus de la hepatitis B? Bueno, por exposición percutánea, perinatal, por contacto sexual, que es la forma de contagio más frecuente en Argentina. No se transmite a través de la leche materna, por eso no es una contraindicación para la lactancia, tener hepatitis B. Se puede transmitir a través de la transfusión de sangre o productos sanguíneos. Esto debería ser excepcional debido a que se realiza tamizaje. Y también se puede transmitir a través de instrumental contaminado, inyecciones no seguras, lesiones cortopunzantes, trasplantes, cosas que no deberían suceder. Entonces, para hacer diagnóstico de hepatitis B, ¿a qué pacientes deberíamos solicitarle las serologías? Bueno, a todos. Toda persona que llega alguna vez al consultorio tiene que tener alguna vez en la vida testeada la hepatitis B. Si este paciente encima tiene factores de riesgo para infección, bueno, no necesariamente tiene que ser una vez en la vida, sino que se puede ir repitiendo. A las mujeres embarazadas siempre. ¿Y con qué vamos a hacer el testeo? Con el antígeno antígeno S y el anti-S. Pacientes que tienen factores de riesgo para hepatitis B son estos grupos: los neonatos de hijos de madres antígeno S positivo, los trabajadores de la salud, los convivientes o contactos sexuales de alguien que tenga hepatitis B, hombres que tienen sexo con hombres o heterosexuales no monogámicos, bueno, los drogadictos endovenosos, pacientes que reciben transfusiones a repetición, pacientes en diálisis, receptores de órganos, inmunocomprometidos, o las personas que viven en cárceles u hogares, y los viajeros que van a ir a lugares de prevalencia de hepatitis B más de
alta, o sea, más del 2%. A todos estos pacientes no solo debe realizarse antígeno S y anti-S, sino que también se les puede solicitar el anticuerpo del core. ¿Cómo se puede presentar la hepatitis B? Bueno, tiene un periodo de incubación de un promedio de 90 días, pero puede ir de 1 a 6 meses. Se puede presentar con infección aguda, en el 95% de los casos esta infección aguda va a resolver. Y los pacientes que tienen infección aguda, la gran mayoría, el 70%, van a ser asintomáticos. El 30% restante va a tener una sintomatología de hepatitis. Anorexia, astenia, dolor abdominal, ictericia, aumento de transaminasas. De los pacientes que no resuelven la infección aguda, que van a ser aproximadamente el 0,5 al 1%, puede presentar una hepatitis fulminante. Y el otro porcentaje, que va a ser aproximadamente un 5% que no resuelve, puede evolucionar hacia la cronicidad. Las manifestaciones clínicas de la hepatitis B, bueno, como dije antes, una hepatitis que puede ser leve o una hepatitis fulminante, o puede evolucionar a la cirrosis o al hepatocarcinoma en cuanto a enfermedad hepática, pero también puede haber manifestaciones extrahepáticas, como ser una enfermedad similar a la enfermedad del suero, o una panarteritis nodosa, glomerulonefritis membranosa, crioglobulinemia y hasta anemia aplásica. Entonces, para poder hacer diagnóstico de hepatitis B, tenemos que tener en claro qué representa cada marcador. El antígeno S es el principal marcador de infección. Un antígeno S positivo indica que el paciente tiene infección por hepatitis B. Después veremos si es una hepatitis aguda o una hepatitis crónica, pero si tiene antígeno S positivo, el paciente tiene hepatitis. El antígeno E, que va a ser positivo en fases altamente replicativas. El anticuerpo anti-E, que indica una fase menos replicativa de una hepatitis B. El anticuerpo del core, que va a indicar que hubo contacto con el virus de la hepatitis, ya sea un contacto pasado y es una hepatitis resuelta, o es una hepatitis crónica, o es una hepatitis reciente. Eso después lo vamos a ver. El IgM del core, que diagnostica a la infección aguda o en las reagudizaciones de hepatitis B crónica, y el anticuerpo S, que son los anticuerpos protectores. ¿Qué significa? Si están solos, que es debido a la vacunación, o que es una infección resuelta, si por ejemplo tiene también un core positivo. Entonces, un periodo de incubación de aproximadamente 90 días, dijimos. En la hepatitis aguda lo que voy a tener es la positividad del antígeno S, que aproximadamente a las 24 semanas ya tendría que estar disminuido. Un anticuerpo del core que empieza a ser positivo aproximadamente a las 6 semanas, que no me hace diagnóstico de infección aguda. Para hacer diagnóstico de infección aguda hay que solicitar IgM del core, que también se positiviza aproximadamente a las 6 semanas y que aproximadamente a las 32 ya empieza a ser negativo. Si a este paciente le solicitáramos carga viral para hepatitis, también va a ser positiva, y si solicitamos antígeno E, que indica replicación viral, también. Este diagrama muestra una de las situaciones que ocurren frecuentemente en el consultorio, donde acude un paciente con una serología para el core positiva, que fue solicitada, no sé, porque fue a donar sangre, por ejemplo, y con este paciente nosotros tenemos que hacerle las pruebas de tamizaje que habíamos dicho, que eran antígeno S y anti-S, y en base a eso ver qué es lo que tiene el paciente. Si tenemos que tiene un antígeno S positivo, que dijimos que era diagnóstico de hepatitis, este paciente tiene hepatitis B. Después veremos si tiene una hepatitis crónica o no. Si tiene anticuerpo S, que eran los anticuerpos neutralizantes, más un core positivo, podemos decir que el paciente tiene una hepatitis, tuvo hepatitis y que ahora está resuelta. Si el paciente tiene solamente el core positivo y antígeno S negativo y anti-S negativo, lo más frecuente es que en realidad el paciente haya tenido una hepatitis y que esta esté resuelta y que por algún motivo el anticuerpo S ahora sea negativo, lo haya
perdido, o estar frente a lo que es una hepatitis B oculta, que es una situación bastante rara, que es una hepatitis que se diagnostica por carga viral y no por el antígeno S. No vamos a entrar en eso porque es algo muy en detalle, o que sea un falso positivo del core. Entonces, ¿cómo se diagnostica la infección crónica por hepatitis B? Con el antígeno S, pero a diferencia de la aguda, tiene que estar positivo durante más de 6 meses. La infección crónica por hepatitis B es el reservorio primario de la infección, y la infección crónica se va a clasificar, bueno, en distintas, está en distintas fases de acuerdo a algunos marcadores que ahora vamos a ver. Entonces, yo ante el diagnóstico de una hepatitis B crónica, o sea, antígeno S positivo, más de 6 meses, tengo que ver qué tipo de hepatitis B crónica tiene mi paciente y estadificarlo. Y para eso voy a solicitarle antígeno E, anti-E y carga viral, ver cómo tiene el hígado, cómo está del hígado este paciente, tiene fibrosis o no, tiene cirrosis. Para eso hay que hacer un examen físico completo, laboratorio completo, solicitar una ecografía y una elastografía o fibroscan para ver si el paciente tiene grados de fibrosis o no. Y siempre que hay una enfermedad que se transmite también de forma sexual, descartar otras enfermedades de transmisión sexual como el HIV, la hepatitis C y sífilis. Entonces, una vez que hago todo esto, esperen que me adelante, vamos a ver a dónde está podemos encasillar a nuestro paciente, qué estadio de hepatitis B crónica tiene. Y este cuadrito que parece un poco complejo, pero no lo es tanto, demuestra lo que sería la historia natural de la infección crónica por hepatitis B en el caso de que no tuviera tratamiento. Entonces, para estadificar a la hepatitis B crónica hay que solicitar, como dijimos en el cuadrito anterior, antígeno E, anticuerpo y carga viral para hepatitis B. Y en base a eso vamos a poder ver en qué estadio está el paciente. Los estadios se dividen en 4 fases. Los primeros 2 fases son con antígeno E positivo y la tercera y cuarta fase con antígeno E negativo. La primera fase, que se llama infección crónica hepatitis B antígeno E positivo, antes se llamaba de inmunotolerancia, es la infección que generalmente ocurre en los países de alta prevalencia cuando la infección sucede a una muy temprana edad o transmisión perinatal. En esta fase lo que sucede habitualmente es que hay poca reacción inflamatoria del huésped porque es como que desde que nació prácticamente que el organismo conoce al virus de la hepatitis C, entonces no genera mucha inflamación, pero el virus se está replicando de alta manera, entonces hay mucho antígeno S, hay mucha hepatitis, antígeno E positivo, hay mucha carga viral, pero no hay inflamación hepática, hay transaminasas normales y no hay enfermedad hepática. Y esta fase dura entre 30 y 40 años aproximadamente. En Argentina, en general, la infección ocurre en la etapa adulta, entonces habitualmente los pacientes que nosotros vemos empiezan en la fase 2 y no en la fase 1. En la fase 2 va a haber replicación viral con antígeno S positivo, antígeno E positivo, carga viral positiva, va a haber respuesta del organismo hacia este virus, entonces va a haber reacción inflamatoria y transaminasas altas. Y en esta etapa puede haber, se puede generar cirrosis como no. Habitualmente, después de una lisis muy alta de hepatocitos, donde hubo mucha replicación viral, se pasa a la fase 3, que es la de infección crónica por hepatitis B, antígeno E negativo, en donde luego de esa alta lisis que hubo, empieza a haber anticuerpos contra el antígeno E, la carga viral es un poco más baja que en la fase 2, hay menos reacción inflamatoria de huésped con transaminasas normales y puede no haber, y no hay daño hepático, a no ser que el daño hepático se haya generado en la fase 2 y cuando ingresa a esta fase 3 el paciente ya arrastra el daño hepático generado en la fase anterior. Y los pacientes acá en la fase 3 pueden estar también un montón de años con
viviendo con la hepatitis B sin tener enfermedad hepática. Y ante, por ejemplo, un tratamiento inmunosupresor, empieza a haber de nuevo mucha replicación viral con antígeno S positivo, carga viral más alta y mayor daño hepático. Si el paciente tiene suerte, va a pasar a la fase 5, que sería la hepatitis B resuelta, en donde se negativiza el antígeno S, no hay antígeno E, las transaminasas ya son normales, no hay carga viral, y se puede decir que el paciente resolvió su hepatitis. Todas estas etapas ocurren sin mediar el tratamiento, ¿no? A ver si no me salté alguna. Les muestro este cuadrito que lo salteamos antes por las dudas. Entonces, en la hepatitis B crónica, dijimos antígeno S positivo más de 6 meses, el antígeno del core va a ser positivo, y dependiendo en qué fase estemos, va a ser hepatitis B crónica, antígeno E positivo, o hepatitis B crónica, antígeno negativa. Y dentro de cada una de esas fases tenemos o infección crónica o hepatitis, en base a si hay inflamación hepática o no. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? El tratamiento lo que hace es mejorar la calidad de vida al prevenir la cirrosis, al prevenir la descompensación cirrótica, a disminuir el riesgo de hepatocarcinoma y la muerte relacionada a la enfermedad hepática. La carga viral para B suprimida disminuye la inflamación, por ende disminuye la progresión y o hasta puede revertir grados de fibrosis. Como dijimos antes, la persistencia del ADN dentro del hepatocito hace que no podamos decir que el tratamiento genera una cura definitiva de la hepatitis B, sino que siempre puede quedar ahí latente. Y la duración del tratamiento es indefinida, va a ser individualizada para cada paciente. Entonces, ¿qué pacientes tienen indicación de tratamiento para hepatitis B? Para hacerlo más fácil, podemos decir que todos los pacientes cirróticos, independientemente de su carga viral para hepatitis B, van a requerir tratamiento, que los pacientes que tengan manifestaciones extrahepáticas van a requerir tratamiento, que el personal de salud que tenga hepatitis B crónica y realice procedimientos invasivos y tenga una carga mayor a 200, va a requerir tratamiento. Y los que son más difíciles de definir son los pacientes que tengan una carga viral mayor o igual a 2000 con aumento de transaminasas y una fibrosis al menos moderada, tienen indicación de tratamiento. Y los pacientes que tienen aumento de transaminasas y una carga viral mayor a 20.000, independientemente del grado de fibrosis, también van a tienen indicación de tratamiento. ¿Qué pasa si el paciente tiene, además de infección por B, infección por virus C? Bueno, el tratamiento se puede hacer de los dos concomitantemente, y si el paciente no tiene indicación de tratamiento para B y sí va a ser tratado para C, se verá si debe recibir una profilaxis o si se va a hacer monitoreo durante el tratamiento de la hepatitis C. ¿Con qué se trata la hepatitis B? Bueno, los tratamientos actuales son los análogos de los nucleósidos, el tenofovir, alafenamida, tenofovir, lisoproxil y el entecavir. Los primeros dos tienen actividad para el virus del HIV también, el entecavir no. Son tratamientos muy seguros y eficaces. Estos tratamientos lo que hacen es negativizar la carga viral y con ello, como dije anteriormente, va a disminuir el riesgo de evolución a cirrosis y de hepatocarcinoma, y hasta mejoran la fibrosis hepática y hasta pueden revertir la cirrosis en algunos casos. El seguimiento del tratamiento se va a hacer con hepatogramas, siempre controlando la función renal, porque esta medicación puede afectar la función renal, midiendo carga viral, antígeno E y anti-E para los que eran antígeno E positivo. Y monitoreando el antígeno S cada 12 meses, una vez que la carga viral para B sea indetectable. Entonces, volviendo al cuadrito de la hepatitis B crónica, como decíamos antes, los pacientes que tienen hepatitis, o sea, que tienen inflamación, son los que van a requerir tratamiento. O sea, los pacientes con una hepatitis
B crónica, antígeno B positivo, o fase 2, o antes se llamaba de inmunoreactivación, o la fase 4, que es la hepatitis B crónica, antígeno B negativo, van a requerir tratamiento. La evaluación de la respuesta al tratamiento de B va a ser con una carga viral para hepatitis negativa, con la negativización del anti-E y ver si se lo convirtió a anti-E también. Y lo ideal es la negativización del antígeno S con cero conversión anti-S. Eso sería lo más ambicioso, ya que representa tener anticuerpo S, representa la cura funcional. La hepatitis B también puede generar reactivaciones en pacientes que tenían una infección pasada o una infección crónica, y esto suele ocurrir cuando van a recibir un tratamiento inmunosupresión. Por ejemplo, tratamientos que generan depresión de células B, trasplantes de médula, el rituximab, son los que mayor riesgo tienen de reactivación. ¿Cómo se diagnostica la reactivación? Viendo que hay aumento de la carga viral para el virus B de al menos un logaritmo comparado con valores basales, o un paciente que no tenía antígeno S positivo, ahora, después de recibir la inmunosupresión, tiene antígeno S positivo. En general, puede ocurrir la reactivación en cualquier momento del tratamiento inmunosupresor, pero generalmente las manifestaciones clínicas van a ocurrir una vez que se suspenda la inmunosupresión y ya haya un poco de reconstitución inmune. Ahí es donde empieza la sintomatología. Entonces, a todos los pacientes que le vamos a indicar algún tratamiento inmunosupresor, hay que siempre dosarle las serologías para hepatitis previamente. Solicitarle anticuerpo del core, antígeno S, anti-S y carga viral a los pacientes que tienen o antígeno S positivo o el core positivo. Y en base al tratamiento que vaya a recibir el paciente, podemos decir que va a tener un alto riesgo o moderado riesgo de reactivación, o que va a recibir un tratamiento de bajo riesgo. Eso depende del tratamiento. Y en los pacientes que van a recibir tratamiento con mucho riesgo de reactivación de la hepatitis B, lo que se le hace es un tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico es darle el tratamiento, por ejemplo, tenofovir, durante todo el tiempo que dure la inmunosupresión, hasta al menos 12 meses de finalizada la inmunosupresión. Los pacientes que ya tienen el antígeno S positivo antes de iniciar la inmunosupresión, antes de recibirla, deben iniciar el tratamiento profiláctico. Y los pacientes que solamente tienen un core positivo y que el antígeno S es negativo, bueno, dependiendo del riesgo que tengan de reactivación en base a la medicación o al tratamiento que vayan a hacer, se evaluará si requieren tratamiento preventivo o si se va a ir controlando la reactivación mediante antígeno S, carga viral y transaminasas. Y si esto ahí se modifica, vemos que aumenta la carga, vemos que se positiviza el antígeno S, ahí recién iniciar el tratamiento. Así como tenemos entonces tratamientos profilácticos o preventivos, también para la hepatitis B está la profilaxis post-exposición. Si alguna persona o personal de salud sufre alguna exposición a sustancias biológicas que tengan riesgo de contagio, siempre hay que evaluar tanto a la persona expuesta como a la fuente de contagio y ver si requiere profilaxis o no. Entonces, en este cuadrito vemos, yo tengo un paciente que no está vacunado para B, o que tiene una vacunación incompleta y que tuvo alguna exposición de riesgo con una fuente que se sabe que es antígeno S positivo, hay que administrarle gamma globulina y vacuna. Si la fuente es antígeno S negativa, hay que vacunar al expuesto y nada más. Si la persona expuesta tiene la vacunación completa y sabe que tiene anticuerpos protectores, independientemente de cómo sea la fuente, positiva o negativa, no va a requerir profilaxis, porque ya está inmunizado. Si tiene vacunación, pero sabe que no tiene anticuerpos protectores, sí hay que administrar gamma globulina y luego la vacuna.
La gamma globulina, para que sea eficaz, tiene que administrarse en los primeros 7 días. Y en las primeras 24 horas es lo ideal. Se puede dar al mismo tiempo que la vacuna, en distintos sitios y listo. Entonces esto que parece difícil en realidad es muy fácil. O sea, paciente vacunado que tiene respuesta, no tiene que hacer absolutamente nada. Ya está protegido. Paciente que tiene vacunación incompleta o que no tiene anticuerpos, gamma globulina y posteriormente vacuna. Por esto es muy importante que todos los médicos que tengan el calendario de vacunación completa y sepan si tienen respuesta a la vacunación o no. En el caso que tengan un accidente, ya se quedan tranquilos de que no necesitan profilaxis post-exposición. Y a modo de repaso, para que sepan que la situación de vacunación en Argentina se inició en el año 92, vacunando al personal de salud y los grupos de riesgo. En el año 2000 ya se vacunaban todos los recién nacidos con 3 dosis. Por eso es que decíamos que la tasa de incidencia para los niños y adultos jóvenes hasta 20 años para hepatitis B es prácticamente 0, y esto es debido a que la vacuna se incorporó acá. En el año 2003 se incluyeron a los pacientes de 11 años que no estaban vacunados. En el 2009 se agregó la vacuna de hepatitis B a la pentavalente, también en los recién nacidos, y en el 2012 se incorporó a la vacunación universal para todos los adultos a los 0, 1 y 6 meses. Es muy habitual ver que los adultos, sobre todo adultos mayores, no están vacunados para hepatitis B, así que sabemos que está indicada en el calendario desde el 2012, hay que indicárselas a todos. Es gratuita y es universal. Sabemos que la vacuna, después de 3 dosis, tiene una respuesta, una eficacia del 90-95% para prevenir hepatitis aguda y crónica, y que los anticuerpos protectores es cuando tenemos un anti-S mayor a 10. En el caso de que un paciente haya iniciado la vacunación 1 dosis o 2 dosis y que después no haya continuado el esquema, puede reiniciar el esquema sin importar el tiempo transcurrido. No es necesario que vuelva a aplicarse todas las dosis. ¿Bien? Y bueno, siempre hay un porcentaje de personas que no responden a las vacunas, que serían los no respondedores, que no llegan a tener anticuerpos protectores para hepatitis luego de haber recibido 3 dosis. Si estos pacientes son pacientes que tienen inmunosupresión o pacientes que están en diálisis o cirróticos, trasplantados, lo que sea, se les puede indicar un nuevo esquema de vacunación y además con doble dosis de vacuna, para ver si con eso pueden responder o no. Bueno, y pasamos a hepatitis C. La hepatitis C, a diferencia del virus B, es un virus ARN de la familia Flaviviridae. Es una infección que se cura, diferencia también con la hepatitis B. Se estima que solo el 50% está diagnosticada y que de estos solo un 5% accedió al tratamiento. Es un virus que tiene mucha variabilidad genética, muchos genotipos y muchas cuasi especies. No voy a ahondar en esto, pero bueno, para que sepan que hay muchos genotipos, del 1 al 6, y que cada genotipo difiere en su patogenicidad, tienen distintas resistencias al tratamiento, distinta epidemiología y distinta evolución a la cronicidad. También está indicado el testeo universal al menos una vez en la vida a todas las personas con serología para hepatitis C. En los pacientes que tienen mayor riesgo de tener infección por C hay que repetirlas. Y a diferencia de la hepatitis B, acá el diagnóstico se va a confirmar con una carga viral. En la hepatitis B decíamos que el diagnóstico ya con un antígeno S, o sea, tenemos diagnóstico de hepatitis B. Bueno, en la hepatitis C hay que solicitar carga viral una vez que tenemos anticuerpos. Y una metodología que se está usando últimamente, que se quiere aplicar de forma universal, es el test reflejo, que
sea, lo que sucede habitualmente es que nosotros solicitamos el anticuerpo antihepatitis C y el paciente va al laboratorio y después viene de nuevo a la consulta con ese resultado. Una vez que teníamos ese resultado, solicitábamos la carga viral. La idea del test reflejo es que todo eso lo haga el laboratorio. O sea, recibe una serología positiva y el mismo laboratorio hace la carga viral. O sea que cuando el paciente acude de nuevo a la consulta, ya tiene el diagnóstico confirmado para hepatitis C. Y eso se estima que se perdería mucho menos en el medio de los pacientes y podríamos indicar más tratamientos y hacer más diagnósticos. ¿Cómo se transmite el virus de la hepatitis C? También de forma percutánea, transfusiones de sangre, si hemoderivados sin analizar, eso ocurría más que nada antes del 92, de forma vertical, de forma sexual, mucho menos que el hepatitis B, y más que nada en hombres que tienen sexo con hombres, y más que nada si están infectados con el virus del HIV. Tampoco se transmite a través de la leche materna, los alimentos lavables. Y a diferencia también del virus de la hepatitis C, que el 95% resolvía, el virus de la hepatitis C, el 70% va a evolucionar a la cronicidad. Un 15% se va a recuperar, un 15% va a tener una cirrosis rápida, evolución rápida, y el 70% de los pacientes que se infectan con virus C van a generar una hepatitis crónica. Esta hepatitis crónica puede ser asintomática en el 40% o puede evolucionar a una falla hepática, a cirrosis o al desarrollo de hepatocarcinoma. La hepatitis aguda por C es muy rara. Otra diferencia con el virus C es que los anticuerpos de la hepatitis C no son protectores, no hay anticuerpos neutralizantes. Por eso puede haber reinfecciones por hepatitis C. Y lo mismo que decíamos antes, el 75% de las infecciones por C van a cronificar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, igual que B también puede haber manifestaciones hepáticas con hepatitis leves, hepatitis con falla hepática, cirrosis o hepatocarcinoma, o manifestaciones extrahepáticas como glomerulonefritis, crioglobulinemia, vasculitis, etc. Entonces, repasando lo que decíamos del diagnóstico, a todo paciente, al menos una vez en la vida, testear para hepatitis C, si tienen factores de riesgo, hacerlo anualmente. Si el anticuerpo me da negativo, ya está, no hago más testeo y solo lo repito ante exposiciones de riesgo. O estudio de hepatitis, inmunosupresión. Si me da positivo, lo confirmo con una carga viral para hepatitis C, una PCR. Si la PCR es positiva, bueno, tratamiento y seguimiento de hepatitis C. Si la PCR me da negativa, puede ser que haya sido un falso positivo del anticuerpo o que el paciente haya tenido ya una hepatitis C que fue tratada o que por suerte la resolvió espontáneamente. El anticuerpo va a persistir positivo, por más que se haya curado y tenga una carga viral negativa. Esto es un poco repetir todo lo que dijimos antes. El cuadrito de cómo evoluciona la serología de hepatitis C, sabemos que más o menos a los 3 meses ya tenemos los anticuerpos para hepatitis C. Antes en que haya anticuerpos hay que hacer diagnóstico con la hepatitis C, la carga viral solamente, y las transaminasas, bueno, pueden ir variando a lo largo del curso de la infección. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la hepatitis C? Curar la infección. A diferencia de la hepatitis B, en esta infección sí se puede curar para prevenir así la cirrosis, las descompensaciones cirróticas, el hepatocarcinoma y las manifestaciones extrahepáticas y por ende la muerte por hepatitis C. En la práctica va a ser lograr la respuesta virológica sostenida, que eso sería una carga viral no detectable después de 12 semanas de haber finalizado el tratamiento. Una respuesta viral sostenida se corresponde a una cura de la infección en más del 99% de los casos. Y en los pacientes que ya tienen fibrosis y ya tienen cirrosis, la respuesta viral sostenida va a hacer que
se reduzca la tasa de descompensación hepática y que disminuya el riesgo de hepatocarcinoma. O sea que, ¿a qué pacientes con hepatitis B, C tengo que tratar? A todos. Todos los pacientes con hepatitis C necesitan tratamiento, independientemente de si sea una reinfección, de si ya hayan recibido tratamiento, independientemente de si están cirróticos o no están cirróticos. A todos los pacientes de hepatitis C hay que indicarles tratamiento, a no ser que sean pacientes que vayan a tener una expectativa de vida por alguna otra enfermedad de base menor a 1 año. Siempre antes de indicar un tratamiento hay que ver cómo está del hígado el paciente, como decíamos en la B. Entonces, siempre un examen físico completo, siempre estudios para estadificar la fibrosis, ya sea laboratorio, ecografía, FibroScan si lo tenemos disponible. Siempre descartar otras enfermedades como hepatitis B, HIV, sífilis en estos pacientes también. Y bueno, hay un laboratorio completo. Y el tratamiento lo vamos a poder dividir en lo que sería un tratamiento simplificado o un tratamiento especializado. El tratamiento simplificado es el que vamos a poder hacer cualquiera de nosotros y no requerimos de un especialista en hígado o un especialista en hepatitis C. Y es el tratamiento para pacientes que no tienen cirrosis y para pacientes que no recibieron tratamiento previo. Los pacientes que requieren un tratamiento especializado son aquellos que están coinfectados, son pacientes que tienen cirrosis, que tienen hepatocarcinoma, pacientes trasplantados, pacientes embarazadas o niños y adolescentes. Y el tratamiento simplificado se realiza con los tratamientos que son pangenotípicos, o sea que no necesitamos saber qué genotipo de hepatitis C tiene el paciente, sino que estos tratamientos sirven para cualquier genotipo. Siempre es bueno saber qué genotipo tiene el paciente, igual porque les decía que tienen distinta evolución a la cronicidad, distinta respuesta al tratamiento, etc. Pero hoy en día no es una necesidad con estos tratamientos pangenotípicos, que sirven para todos los genotipos. Estos tratamientos pueden ser el Glecaprevir o Pibrentasvir, que es el Maviret, que dura 8 semanas de tratamiento, y si no, el Epclusa, que es Sofosbuvir más Velpatasvir, con una duración de 12 semanas. Siempre que vamos a indicar un tratamiento, obviamente chequear las interacciones de la medicación de base del paciente y a medida que se hace el tratamiento, una vez finalizado el tratamiento, medir la respuesta viral con una carga viral a las 12 semanas de finalizado el tratamiento. Si este paciente negativizó la carga viral y no tiene ningún grado de fibrosis, podemos decir que ya está curado y que no requiere mayor seguimiento del hígado, digamos. Lo que sí, siempre recordar que el paciente puede volver a infectarse con virus C, así que hay que educarlo en cuanto a eso. Y el tratamiento especializado, bueno, son muchos, no los voy a leer todos porque es sumamente complejo leer todos los cuadros, pero sí les dejo acá todos los cuadritos para los pacientes que ya recibieron tratamiento, los pacientes que tienen cirrosis compensada o los pacientes que tienen cirrosis descompensada, todos tienen tratamientos en especial para ellos. Bueno, sobre tratamiento, acá pueden ver todas las dosis, la indicación. En la hepatitis aguda, en general no se trata la hepatitis aguda por virus C, lo que hay que esperar es el clearance viral para ver si resuelve espontáneamente, y si durante estos 6 meses sigue teniendo carga viral para hepatitis C positiva, bueno, ahí se tratará como una hepatitis crónica con el tratamiento de la hepatitis crónica. ¿Cómo se logra entonces reducir los nuevos casos de hepatitis y de muertes por hepatitis virales? Hay que acordarse de la vacunación, de vacunar a todos los pacientes para hepatitis B.
dosaje a todas, o sea, embarazos, control de los embarazos, dosaje a todas las embarazadas para disminuir la transmisión madre-hijo de la hepatitis B y C. Diagnosticar a todas las personas con hepatitis B y C, como decíamos antes, todas las personas tienen que tener alguna vez en la vida hechas las serologías para B y para C, independientemente de por qué consulten. Siempre hay que ofrecerles la serología y si tienen factores de riesgo se repetirán. Y tratar a todas las personas que tengan hepatitis B, si es que tienen indicación, y a todas las personas que tengan diagnóstico de hepatitis C. Entonces, a modo de concluir un poquito todo lo que dijimos, lo más importante de todo esto es hacer diagnóstico de los pacientes, es recordar que las dos infecciones tienen tratamiento. La hepatitis C hay que tratar absolutamente a todos, la hepatitis B habrá que ver si requiere tratamiento o no. Recordar que el tratamiento para B es subóptimo y que no podemos asegurar una curación siempre, pero que tenemos vacuna, así que hay que vacunar a todos los pacientes siempre. Y que la infección por hepatitis C se cura, pero que puede traer reinfecciones. Así que siempre hacer hincapié en eso. Y bueno, no mucho más. Espero que les haya servido. No sé si tienen alguna pregunta. Las pueden preguntar por el micrófono o las pueden preguntar acá por chat si quieren. No veo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, ya estamos. La última clase del curso va a ser el 15 de noviembre. La doctora Lucía Parabano. Y va a ser un miércoles, no como hoy que fue un jueves. Va a ser el miércoles como venían programadas todas las demás clases. Muy clara tu explicación, te dicen. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase el mes que viene. Hasta luego, gracias. Tienes que minimizar y cerrar sesión para todos. Sí, ¿dónde?